Pasos de fe, palabras de vida. Estás en tu programa Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Te invitamos a compartir este tiempo de gracia en este programa radial junto a los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Conectados en el 95.1 FM y globalmente a través de www.shekinatv.com o bien en Shekinah TV a través de Roku. No te muevas de tu lugar porque aquí caminamos juntos. Amén. Dios les bendiga esta bonita tarde a todos nuestros hermanos y hermanas que nos miran por medio de Facebook, de Roku, por todas las plataformas disponibles, amén, para ver su programa Caminando con Jesús por medio de Shekinah 95.1 FM. Dios le bendiga a todos, Dios bendiga la vida de mi hermano Obed. El día de hoy estoy aquí con mi hermano Obed. Nos tocó la bendición de venir a compartir un poco de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, amén. Hermano Obed. Amén, bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, donde sea que nos escuchen, nos van a ver, reciban saludos, nuestros hermanos que la iglesia donde pertenecemos, también le mandamos saludo. Ahorita andan trabajando en la construcción del nuevo templo y me pidieron que le mandara saludos, amén, si nos escuchen, que Dios les bendiga, amén. Y vamos a traer un nuevo tema y esto está a cargo de nuestro hermano Edgar. Amén. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están ahí en la construcción. Mi hermano Naín, hermano Mario, Obed, Daniel, José Manuel. Amén. Dios les bendiga a cada uno y que sea Dios bendiciendo sus vidas por esta labor que están haciendo. Amén. El día de hoy traemos un tema llamado 7 señales de una verdadera conversión. 7 señales las cuales demuestra un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Amén. Vamos a leer Jeremías capítulo 15 en su verso 19. Lo leo y posteriormente hermano Ben nos apoya con una oración. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entrenecieres lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestras vidas, amén, y no sea nuestro propio pensamiento, y Dios sabe lo que cuando habla y a quién habla específicamente, amén. Amado Dios que está en los cielos, gracias le damos por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Dios mío, en compañía de cada uno de nuestros hermanos que nos van a escuchar, en la compañía de mi hermano Ricardo. Dios mío, sea usted trayendo esa palabra en sus labios, Señor, no sea como nosotros creamos, Señor, sino sea su voluntad en todo momento. Gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, por cada uno que nos lo van a escuchar, Señor, sea usted con cada uno de nosotros guiándonos, Dios mío. Recibe la honra, la gloria por siempre, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un verdadero cristiano, una verdadera persona que se dice ser hijo de Dios, tiene que representarse como tal. Amén. Un verdadero cristiano, vamos a ver 7 puntos de los cuales habla de cómo ser un buen cristiano o cómo las personas se van a dar cuenta que somos unos verdaderos cristianos. Número 1, no permanece el pecado en ellos. En Primera de Juan miramos cómo se encara a los que se dicen ser cristianos, pero en realidad no son falsos convertidos. Muchos profesan ser cristianos, pero están lejos de ser cristianos. Siguen amando las cosas del mundo. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, habla a un grupo de personas, pero al parecer este grupo de personas está como muchos están el día de hoy. Son cristianos a medias, son cristianos. El otro día decía un hermano, un cristiano suavitel. Amén. Mas sin embargo el apóstol Juan encara y habla acerca de esta gran realidad que existe hoy en día. En Primera de Juan capítulo 2 en su verso 4 dice la palabra: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
El conocer a Dios implica una relación personal que produce un cambio real de comportamiento. Muchas veces nos decimos conocer a Dios, muchas veces decimos que conocemos a Dios, que conocemos la palabra, que conocemos el evangelio, pero seguimos siendo las mismas personas groseras, la misma persona prepotente, amén. La misma persona que dice groserías en el trabajo, en la escuela o donde quiera que está, pero dice conocer a Dios, pero dice que ya tuvo un encuentro con Dios. Miramos a Pablo. Cuando Pablo tiene un encuentro con Dios, Pablo tiene un cambio totalmente en su vida. Dice la palabra, el conocer a Dios implica una relación personal. Cuando nosotros tenemos una relación con una persona, nosotros vamos comprendiendo lo que esa persona quiere de nosotros. Entonces, cuando tú tienes una relación verdaderamente con Dios, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas va a ser diferente. Y sigue diciendo el texto, y guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Guardar los mandamientos es la obediencia a Dios. No produce justificación, la cual se produce por la fe, mas sin embargo la obediencia como patrón conductual es evidencia de que se ha nacido de nuevo como una criatura nueva. Hermano, ¿ve? Amén. Podemos ver allá en la historia, según la historia en Hechos, ahí se le llamó por primera vez cristiano a los seguidores de Jesús. En Hechos 11, si no me equivoco, 11, 19 en adelante, dice que ahí fue donde a los seguidores de Cristo se le llamó cristiano por primera vez. Y un cristiano, que la misma palabra lo da a entender que es alguien que es algo perteneciente al cuerpo de Cristo. No puede ser una persona que no conoce nada del evangelio, sino un cristiano, un seguidor del evangelio, uno que practica diariamente la palabra de Dios. A eso se le conoce como cristiano. Quizás nosotros ya sabemos específicamente, pero no era un punto que quería aclarar. Allá en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús, porque anteriormente se le conocía los del camino, a los seguidores de Jesús. Pero pasando un tiempo después, allá en la carta según Hechos, se le llamó cristianos. Y la misma palabra dice cristiano, pues obviamente es alguien que practica la palabra de Cristo Jesús, practica los mandamientos. Ese es un seguidor. Y como dijo, estaba comentando el hermano Edgar, que si somos cristianos, pues vamos a vivir como Cristo vivió. Y Cristo, ¿cómo vivió? Cristo vivió una vida agradable, algo que querías, siempre estuvo a la voluntad del Padre. Y así también nosotros, Él es nuestro mejor modelo, nuestro mentor, el varón perfecto, según el apóstol Pablo allá en la carta que escribió a Efesios. Es el varón, el hermano, el primogénito, según Romanos, y Él es nuestro ejemplo a seguir, amén, para llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Amén. Así mismo vamos a 1 de Juan, en su capítulo 3, verso 4 del verso 4 al 9 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el aprecio que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En otras palabras, si alguien dice ser cristiano, mas sin embargo practica el pecado, se está mintiendo a sí mismo y a los que lo rodean, no a Dios. Se está mintiendo a él y a quien te rodea. Podemos mirar muchas veces la gente piensa o dice que nosotros debemos de ser perfectos
porque nos decimos ser cristianos, pero lamentablemente no hay justo ni a un uno. El que fue justo, el que fue limpio, el que no tuvo pecado, fue crucificado, fue llevado a la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Aquel que fue limpio de pecado, aquel que no tuvo ninguna mancha, tuvo que padecer ante la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar. Muchas veces nosotros pecamos. El ser humano por naturaleza, dicen Romanos que por naturaleza el hombre, la mujer tiende a pecar, mas sin embargo hay una gran diferencia entre tener un error al pecar sin tener la malicia y pecar teniendo toda la intención de hacer un pecado. Por eso dice en el verso 9 de Juan: todo aquel que es nacido no practica el pecado. Nosotros como hijos de Dios, como servidores de Cristo, no somos practicantes del pecado. No estamos libres de pecado. No estamos... no voy a decir de que nadie que sea cristiano no va a pecar. No, si yo digo eso, les voy a estar diciendo una gran mentira. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Muchas veces, cuántas veces hemos visto hombres y mujeres que dicen ser cristianos, que dicen llamarse hijos de Dios, pero muestran todo lo contrario. No pueden ser, no están engañando a Dios, se están engañando a ellos mismos, están engañándose a ellos mismos, se están engañando quizás al vecino, a la vecina, a su familiar, a los compañeros de trabajo, pero a Dios no se le engaña. Dios no puede ser burlado. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí sabemos que la palabra de Dios nos alumbra, nos confronta muchas veces. La palabra de Dios es como una medicina que nos quita todo lo que no le agrada a Dios, y eso tenemos que darle la honra, gloria a Dios cuando nos está hablando. Amén. Allá en Romanos 12:1, ahí dice el título arriba que tiene deberes cristiano, y en el versículo 1 dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta mucho el versículo 2 porque dice que nosotros como cristianos no tenemos que conformarnos a este siglo. ¿A eso qué se refiere? A lo que nuestros ojos pueden ver, como vemos ahorita, como por las redes sociales podemos ver cómo está la humanidad, cómo se complace en el pecado. Yo podía ver en esta semana que pasó el terremoto por allá muy famoso a nivel mundial, lo que pasó allá en Venezuela, y cómo esta gente, en vez de antes estaban haciendo un sacrificio, un ritual, andaban en sus deleites, y no quiere decir que nos alegramos por eso, no, sino que eso es conformarse a este siglo. La gente ahorita pues anda en su deleite, y cuando pasa algo entonces nos preguntamos dónde está Dios. Pero si nosotros buscáramos de Dios, no viéramos a eso, porque eso es una consecuencia a causa de nuestra desobediencia. Amén. Por eso nosotros como hijos de Dios no nos tenemos que conformar a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comentaba mi hermano que no somos perfectos, obviamente no la perfección de Dios, pero la palabra de Dios dice que sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y perfecto quiere decir alguien que se está esforzando por agradarle a Dios. Alguien no quiere decir que sea alguien sin que no ha cometido pecado, pero para eso tenemos a Jesucristo el justo. Dice en primera de Juan, allá en su
capítulo 2, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, el que intercede por su pueblo, por sus hijos. Si quizás alguien ha fallado, alguien ha cometido una transgresión, tenemos al mejor abogado, y déjeme decirle que Él nunca ha perdido ni perderá un caso. Amén. Pero por el otro lado también tenemos al adversario, que anda cual león rugiente acusándonos día y noche, según allá en Apocalipsis, que quiere vernos derrotado, quiere vernos destruido, pero como le digo, tenemos al mejor abogado ante el Padre, y no tenemos que gozar por eso, porque tenemos al mejor del mejor, que es Jesucristo, y Él nunca ha perdido una batalla ni la perderá. Amén. Amén, así es. Como dice mi hermano B, tenemos el mejor defensor que puede tener una persona. Tenemos a Jesucristo, amén, como nuestro abogado. Seguimos leyendo. Punto número 2. Una persona que verdaderamente es cristiana muestra el amor al prójimo. En Juan 2:9, primera de Juan 2:9, vamos a leerlo. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Cuántas veces hemos dicho que amamos a Dios, pero no me puedo juntar con tal familia, con tal hermano, porque yo no me llevo con él, porque a mí me cae mal, porque tiene la sangre pesada? Entonces, si tú no estás, si tú aborreces a tu hermano, dice la palabra que el que está en luz no puede aborrecer a su hermano, no puede tener una diferencia dentro de la iglesia. Pero a la iglesia se le ha olvidado esto. A la iglesia se le ha olvidado esta parte de la palabra, que no debemos de aborrecer a nuestro hermano, a nuestro vecino. Aún debemos de orar por los que nos hacen daño. Debemos de orar, pedir misericordia a Dios por aquellos que nos dañan, por aquellos que nos están dañando día y noche. Vemos a Jesucristo cuando Jesucristo es llevado a la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo está en la cruz, les dice una de las 7 palabras, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí, aún podemos ver que aún ante su dolor, aún aunque ya estaba abolido por los golpes, ya estaba su carne ya... Dicen los historiadores que habían partes de la piel que se le miraba el hueso, pero aún así él decía: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Aún ahí el maestro nos está mostrando lo que es amar, lo que es no aborrecer. ¿Por qué? El maestro le está pidiendo misericordia al Padre hacia esas personas. Si el maestro no hubiera pedido misericordia al Padre hacia estas personas, hubiera sido probablemente peor el castigo hacia estas personas. Mas sin embargo el maestro le dice: no saben lo que están haciendo, perdónalos. Él estaba buscando una excusa hacia estas personas. Pero hoy en día nosotros como iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros como iglesia acusamos. Nosotros como iglesia, en lugar de levantar al caído, de fortalecerlo, le ponemos un pie. En lugar de levantar, de restaurar a lo que Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia, nosotros nos dedicamos a hundir más a las personas. Pero Dios dice que el que está en luz no puede aborrecer a su hermano. Debemos de amarnos los unos con los otros. Muchas veces no estaremos de acuerdo con la opinión de otro hermano, mas sin embargo debemos de aprender a amarnos y respetarnos. Primera de Juan 13:35, dice: en esto conocerá todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero en esto se van a conocer los que son cristianos, los que se dicen amar a Dios, que se amen los unos a los otros. Y no tan solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, con las personas inconversas, con aquellos compañeros de trabajo que muchas veces probablemente no te llevas bien, no tienes una buena amistad con ellos, te han metido en problemas, en chismes. Pero aún así tienes que aprender a amarlos. Aún así debes de aprender a pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos.
Hermano B. Amén. Me gustaría tocar algo del amor sin fingimiento. Vemos que al hablar del amar al prójimo, a amar a su hermano, hoy en estos tiempos falta mucho la unidad. Hace unos días veía un comentario de un pastor que decía, ¿por qué la iglesia no puede estar unida? ¿Por qué falta unidad en el pueblo de Dios? Y eso me llevaba a pensar el por qué, pero la palabra de Dios dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. El versículo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Quizás es algo que el enemigo anda metiendo para que el pueblo de Dios esté dividido, y sabemos, Cristo Jesús mismo nos dijo que una casa dividida no va a prevalecer. Por eso el enemigo anda metiendo tanto, pero no solo vamos a darle todo lo que es al diablo, sino que también nosotros no cooperamos también para que haya una unidad en el pueblo de Dios. Así como Jesús dijo cuando se iba a ir con el Padre, dijo que este mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Amén. Es el mandamiento que Cristo dejó a su iglesia para que sean uno, así como Jesús dijo, así como tú y yo somos uno, le dijo al Padre que también ellos sean uno. A eso vino Jesús, a hacer un solo pueblo, porque sabemos que cuando va a ser el arrebatamiento, Jesús no viene 3 ni 4 veces por los que se llevan bien y así, viene una sola vez y con un pueblo unido que se ama, y no un amor fingido, sino un amor puro, un amor que solo Dios sabe dar. Amén. Amén, así es. Tenemos un segundo gran mandamiento, el cual pues ahorita hablaba nuestro hermano Obed, pero muchas veces se nos olvida este gran mandamiento. Muchas veces nos saltamos esa parte, muchas veces no lo ponemos en práctica. Dice Mateo 22, 37 al 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miramos que Dios nos está pidiendo que tengamos un amor hacia el prójimo, un amor hacia las personas, mas sin embargo, que amemos a nuestro semejante como a nosotros mismos, que lo amemos sin fingimiento, amén. Mas sin embargo, muchas veces a la iglesia se le olvida esto. Mas sin embargo, a la iglesia no puede entender esta parte, amén. Amén. Dice la palabra de Dios que el amor es el único que va a prevalecer en estos tiempos y en la eternidad. Según el apóstol Pablo lo dijo, que las lenguas, la profecía cesará y todo otros dones espirituales, pero el único que va a prevalecer es el amor. Por eso nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que amar a los hermanos, quizás no solo el que me cae bien, sino que también aún el que aún se porta quizás no como un verdadero hijo de Dios. Tenemos que amarlo y no hacer diferencia entre uno y el otro. En 1 Corintios 13, ahí nos habla un poco del amor. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el único que va a prevalecer, amén. Y el amor a qué, al prójimo, amor a Dios. Un cristiano tiene que notar con sus frutos. Muchas veces decimos conocer a Dios, pero mi pregunta es, ¿se nota que conocemos a Dios? Si se nota, entonces tenemos que amarlo. Jesús mismo dijo que aún por nuestros enemigos tenemos que orar por ellos, por aún aquel que anda hablando mal quizás de nosotros, de nuestra persona, tenemos que amarlo. Pero mi pregunta siempre ha sido que si será fácil o será difícil o algo imposible. Bueno, yo creo que si no estaría en nuestra capacidad, Cristo no lo hubiera dicho. Mas sin embargo, porque Cristo Jesús
lo dijo y lo practicó, no solo porque Cristo no solo habló por hablar, sino que Él lo vivió en carne propia. Yendo a la cruz del Calvario, Él mismo pidió perdón por aquellos que lo andaban crucificando. Y también no solo, por eso le digo que no solo lo habló, sino que lo vivió, y con eso tuvo el poder y decir lo que nosotros tenemos que amar a todos nuestros hermanos, nuestros enemigos, aun los que no nos caen bien, tenemos que amarlos. Y es algo difícil, hermano Bet. Es algo que muchas veces no podemos entender como iglesia, como pueblo, porque es algo que es difícil de hacerlo. Mas sin embargo, como hijos de Dios y por obediencia a la palabra, debemos de aprender a tener este gran amor hacia aquellos que nos hacen daño. Más que nada podemos entender que es la carne. Batallamos con la carne porque esta carne, sabes que no le gusta perdonar, no le gusta. Si a mí me la hacen, me la paga, y quizás venimos de allá afuera del mundo y allá no nos dejamos de nadie, y aquí como mis chicharrones truenan, dicen. Pero el Hijo de Dios tiene que saber amar, y sabemos que eso es los frutos de un verdadero cristiano, como se titula el tema, si no me equivoco, un verdadero cristiano. Ese es de los frutos, porque muchos dicen, yo tengo dones del Espíritu, pero ¿cuántos sí pueden decir, tengo fruto del Espíritu? Y frutos es obras de Hijo de Dios. Amén. Punto número 3, está arrepentido de los pecados. El apóstol Juan sabía que todos pecamos y nos describió en 1 de Juan capítulo 1 verso 8 al 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no a Dios. Yo te puedo engañar a ti, puedo engañar a mi pastor, puedo engañar a mis líderes, pero a Dios no. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me ha tocado conocer sin fin de personas que dicen que ellos aman a Dios, que dicen que ellos no tienen pecado alguno, que es que yo no peco, yo no hago nada malo, yo no he matado, yo no... Bueno, no, pero no estás siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios. Al momento de que tú estás diciendo yo no peco, estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y Dios no miente, su palabra no miente. La convicción del pecado es una de las obras del Espíritu Santo, para que estuviera del Espíritu Santo. Justo antes de morir en la cruz, Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Si no hay arrepentimiento o culpa o ninguna condenación después de haber pecado, entonces no se ha convertido de verdad. Mandamos un saludo a Elvia Peña Gómez. Dios bendiga su vida allá en Juchitán. Ay, Dios mío, no recuerdo de qué pueblo es, pero de allá de Oaxaca, de por allá. Dice Humberto: pido oración por restauración de mi matrimonio ya que estamos alejados. Mi nombre es Humberto Urbano, mi esposa es Mónica Valdés Maldonado. Amén, hermano. Vamos a estar orando por su petición, para que sea Dios restaurando su vida, para que sea Dios restaurando su matrimonio. Miramos, hace unos días yo predicaba acerca del hombre ciego, que cuando Jesús le pregunta ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Aquel hombre, podía yo entender que aquel hombre en ese momento podía pedirle a Jesús probablemente riquezas, pero este hombre le dice que tenga, que pueda ver, que vuelva la vista, y Jesús le dice: vete por tu fe, recibe la vista. Amén. Y sabemos, hermano Humberto, que por su fe y por su desesperación,
porque ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos momentos, ya estamos a poco de que suene la trompeta. Sabemos que Dios va a llamar a sus escogidos y los va a traer a sus caminos. Amén. Amén. Hablando un poco del arrepentimiento, allá en David, en el Salmo 51, un salmo que escribió David después de haber fallado, de haber pecado ante Dios, dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El salmista David reconocía su error de haber fallado, de haber pecado, de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero me gusta mucho lo que hace este rey, lo que hizo este rey, el rey David, que se humilló, y dice la palabra de Dios que Dios es tan misericordioso que lo perdonó. Y David estaba preocupado no porque quizás le quitaran el reinado, no porque le quitaran el trono, no porque le quitaran la gloria porque él era el rey en ese entonces, sino que él estaba preocupado y le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí, pueden quitarme todo, pero la presencia de Dios nunca. Es lo que trataba de decir el rey David. Y por eso podemos, en el 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Se preocupaba tanto por la presencia de Dios que se humilló. Podemos ver también el otro rey fue Saúl, anteriormente de David, que él no le importaba lo que Dios podía pensar de él, sino que él hacía y deshacía y desobedeció, y por eso fue desechado. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Y eso por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque se humillaba, sabía reconocer sus errores, sabía que cuando algo no estaba bien, cuando alguien no sentía la presencia de Dios, quizás él reconocía. Y también nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que tener ese ejemplo de acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios: acercaos pues a Dios, allá en la carta de Santiago, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Dice, tenemos a un Dios tan justo, tan que nos perdona, nos levanta, nos ayuda. Si ha caído, lo levanta con amor eterno, porque somos sus hijos, y él sabe y él conoce nuestra condición, sabe que en algún momento, quizás no queriendo, vamos a fallar, vamos quizás a pecar, quizás, pero tenemos como decíamos anteriormente, al mejor abogado. Amén. Amén. Punto número 4: ama a Dios y aborrece al mundo. Eso es un tema un poco difícil, y más en la juventud. Hoy en día las iglesias, los jóvenes, estamos dejando que lo que dice Jeremías: conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Pero lamentablemente pareciera que la iglesia lo entendió mal. La iglesia está adoptando muchas veces las modas del mundo. La iglesia está adoptando lo que el mundo está teniendo. La iglesia está adoptando las modas del mundo. Amén. Amén. ¿Cómo es el cuarto punto? Ama a Dios y aborrece al mundo. Amén. Me gustaría platicar un poco de esto. El mundo, hay tres tipos de, como se le conoce al mundo. El mundo se le conoce como, decía el hermano Ernesto, no es el señor Raimundo, sino el mundo se le conoce como, primero que nada, así físicamente, el globo terráqueo, el planeta Tierra. El mundo también se le conoce como el sistema que está haciendo la guerra diariamente. Y el tercer tipo del mundo se le conoce como las cosas que están en el mundo. Amén.
Pero nosotros no tenemos que dejarnos influenciar por eso, porque dice la palabra de Dios que el único que opera sobre los hijos de desobediencia pues es el diablo, y dice, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en la carta de Juan, dice que todo el mundo está bajo voluntad del maligno. ¿Y qué quiere decir eso? Que no lo vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que todo el mundo está bajo influencia, bajo todo lo que le pertenece al enemigo, amén. Pero como hijos de Dios tenemos que marcar una diferencia entre el mundo y los cristianos. Por eso se llamaba nuestro tema un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, y por eso es necesario marcar una diferencia, y no solo en el templo, sino también fuera del templo, no solo cuando los días domingos, sino en todo momento nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Para eso nos ha llamado Jesús, para ser, si no de nada sirve ser luz en medio de la luz, pues dijo Jesús también que vuestras lámparas alumbren. ¿Y cuáles son esos? Nuestras buenas acciones que se vean allá afuera. De nada me sirve a mí alumbrar en donde hay más luz, sino no tenemos que alumbrar allá donde hace falta que alguien se pare como hijo de Dios allá afuera, donde el mundo cada vez se está perdiendo, y nosotros tenemos que marcar una diferencia. Dice en San Mateo 5:15, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así también nosotros no podemos escondernos cuando estamos alumbrando. La gente va a reconocer por nuestras obras, por nuestros frutos. No es necesario que nosotros digamos que somos cristianos, sino un verdadero hijo de Dios se va a dar a respetar en todo momento, y no hay necesidad de que nosotros, vuelvo a decir, que andamos proclamando que yo soy cristiano, porque muchas veces lo proclamamos también, y tristemente, lamentablemente, para vergüenza de nosotros y vergüenza del evangelio lo digo, porque muchas veces la gente dice, para ser cristiano como él o como tal el hermanito, mejor así estoy bien, en vez de dar un buen testimonio, un buen mensaje de que la gente puede decir, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero, preséntame a Jesús, porque tu manera de vivir lo refleja. Tristemente volteamos la otra cara de la moneda, y la gente, en vez de acercarse, pues más lo andamos mandando al infierno por nuestros testimonios, por nuestra falta de compromiso con Jesús. Amén. Y volviendo al texto de no ama a Dios y aborrece al mundo, dice primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mas el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Santiago hace una pregunta retórica: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿a qué es lo que voy con este texto? No podemos decir que amamos a Dios, pero amamos también al mundo. No podemos decir es que mi corazón pertenece a los dos bandos. No. Aquí o estás con Dios o estás con el mundo. Amén. Hermano Bet, si puede leer los comentarios. Amén, dice nuestra hermanita Daniela Álvarez. Dios le bendiga, hermanos. Saludos, Dios le bendiga, hermanita, donde quiera que la escuche y reciba saludos y bendiciones. Dice Carla, ¿cómo amo a quien me lastimó tanto, hermanos? Amén, hermano Edgar. ¿Cómo hago para cómo amo a quien me lastimó tanto? Creo que era ¿cómo hago? Ok, ¿cómo va a amar a quien la lastimó tanto, mi hermana? Mire, muchas veces es difícil aprender a amar a quien tanto te lastimó, aprender a amar a quien te golpeó, quizás a quien te violó, quizás a quien abusó de ti.
Mas sin embargo, cuando nosotros llegamos a Cristo, Carla, cuando tú llegas a Cristo, cuando tú estás en los caminos de Cristo y tú le empiezas a decir a Dios que sane tu vida, primero que nada tienes que sanar tú. Tiene que sanar tu alma, tiene que sanar tu herida. Es un proceso difícil, sí, es un proceso muy difícil. Te lo digo por experiencia propia. Yo tuve que aprender a amar, tuve que aprender a perdonar y orar por quien me hizo daño de niño. Y a esa persona yo lo puedo ver y le puedo dar un abrazo y le puedo decir: Cristo te ama. Fue un proceso difícil, sí fue un proceso muy difícil. No te voy a decir que fue de la noche a la mañana que amaneció el amor hacia esa persona, no. Fue un proceso en el cual yo le fui pidiendo a Dios que me enseñara cómo amar, que me enseñara cómo tratar a esa persona. Y cuando decimos amar, muchas personas dicen y tienen la idea de que amar es... de decirle a una persona es yo te amo, pero el día que yo me enojo voy a acordarme de lo que tú me hiciste y te lo voy a reprochar. No. Amar es decirle a esa persona: ok, pasó lo que pasó, me lastimaste, me hiciste daño, te perdono, le pido a Dios por tu vida y que sea Dios encargándose de mi vida, que sea Dios tomando el control de mi vida. No tomando venganza a Dios, no, sino que sea Dios, que tú le pidas a Dios que tome el control de tus sentimientos, Carla, que sea Dios quien tome control de tus emociones. Muchas veces dice la palabra de Dios que estamos sujetos a pasiones similar. ¿Cómo dice ese texto, hermano Bet? Estamos sujetos a pasiones como lo de los profetas, algo así dice, ¿no? Ese texto está en el Nuevo Testamento, pero habla acerca de las pasiones del hombre, de las pasiones las cuales el hombre en su arranque de desesperación tiene enojo, tristeza, ira, contienda. Entonces pídele a Dios, Carla, que Él te enseñe a amar. Yo no te puedo decir cómo lo ames, no. Te puedo decir, pídele a Dios. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios y llora lo que tengas que llorar delante de la presencia de Dios, para que sea Dios quien sane tu corazón. Antes tú de poder perdonar a alguien y poder amar a alguien, tienes que aprender a sanar las heridas que hay dentro de tu corazón. Hermano, ¿ve? Sí, pues es un proceso que tiene que pasar, amén. Seguimos con el tema, amén. Amén. ¿En qué punto nos quedamos? Bueno, nos quedamos ya con ama a Dios y aborrece al mundo. Pasamos a Santiago 4:4: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es algo muy difícil este tema, hermano Bet, porque amar el mundo, ahorita usted daba un ejemplo, ¿verdad? Y nos decía de las diferencias. Sabes, yo tengo hace poco que regresé a los caminos del Señor, amén. Y saben, hermanos, que para mí me ha sido algo difícil poder que las amistades que yo tenía anteriormente, irme apartando de ellos poco a poco. Yo era de que todos los fines de semana era una fiesta y pues bueno, con la fiesta, usted sabe que cuando uno anda en el mundo, pues en las cosas del mundo piensa, en las cosas de la carne, y pues le dábamos deleite a las cosas de la carne. Hasta el día de hoy esas amistades aún se juntan muchas veces y me dicen: es que te invitamos, ven, convive con nosotros, es algo sano, no vamos a tomar, o tú no vas a tomar, nosotros sí, tú nomás estás con nosotros para que convivas con nosotros nada más, como antes, como el amigo. Pero eso, ahí es donde se da cuenta uno verdaderamente si amas a Dios o si amas al mundo. Porque la amistad que se hace en el mundo muchas veces se tiene que quedar en el mundo.
y tienes que hacer una nueva amistad con personas que te van a sumar a la presencia de Dios, con personas que te van a sumar a una gloria más grande de la que ya hay detrás de ti. Bueno, hay unos comentarios aquí que nos envían nuestros hermanos. Dice: hermanos, hay muchos sermones que dicen ser cristianos, pero en la calle no parecen. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que sí, ahorita en estos tiempos, tiempos de apostasía según la Biblia, es fácil quizás predicar, es fácil pararse y dar un sermón, y más si lo descargamos del internet, más si pero ¿sabe cuál es el reto? Es vivir lo que se predica. Es el verdadero reto. Y dice nuestro hermano, dice, ¿qué opinan de eso? Pues está más claro que al final cada uno le va a dar cuenta a Dios según cómo se condujo en esta tierra, según cómo caminó, fue luz, fue tiniebla, y al final de cuentas cada uno va a ser pagado de acuerdo a lo que y son tiempos bíblicos también, tiempos de apostasía, que lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Dice Ernesto Álvarez, saludos, o algo que quiere comentar mi hermano. ¿No, hermano? Dice Ernesto Álvarez, saludos de La Paz, Baja California Sur. Amén, Dios le bendiga, hermano Ernesto. Dice Luis Vázquez, hermanos, oren por Venezuela, estamos en crisis con todo lo que ha pasado, que Dios nos ayude. Saludos. Amén, vamos a estar orando por Venezuela. Sabemos que están pasando un problema, una dificultad muy grande que lamentablemente ha azotado esa nación. Amén. Le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de su iglesia, y que les siga fortaleciendo a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Dice nuestra hermana Soledad Ramos, estaba leyendo esta pregunta. Tengo una pregunta, dice la hermana Soledad, tengo una pregunta a ustedes, hermanos. Si alguien que no les conoce les observa durante una semana normal, ¿sabría que son cristianos por sus acciones o solo si se lo dicen? Muchas veces, hermana, respecto a mí en lo personal, yo estoy en una área donde yo trabajo, y en mi trabajo estoy en un cuartito chiquito, de 5x5 más o menos, o de 3x5, un cuarto chiquito, y muchas veces estoy ahí encerrado en ese cuartito, y llegan los compañeros de trabajo. Yo soy cacharrero, yo lavo platos y hago de todo eso, ¿verdad? Entonces llegan los compañeros y dejan sus charolas, y muchas veces algunos llegan y las avientan, algunos llegan molestos, enfadados, y me ven con una sonrisa. En una ocasión se me acercó una persona, una muchacha señora, y me dijo, ¿usted nunca se enoja? Y yo me reí y le dije, pues sí, le digo, hay cosas que sí me molestan, le digo, como decir, le digo, aquí está un letrero grandote que dice, tira tus líquidos en este lugar, y no lo hacen, le digo, pero pues ni modos. Me decía, si yo fuera tú, ya se las hubiera refrescado el 10 de mayo, le digo, no, es que hay una gran diferencia. Y me preguntaba ella, me decía, sí, dice, en ti hay algo diferente, ¿qué es? No sé, pero hay algo diferente. Entonces muchas veces sí marcamos la diferencia. Sí marcamos la diferencia como cristianos, y yo creo que todos deberíamos de marcar esa diferencia. Amén, dice Fernanda López, saludos, buen tema, hermanos, y bonito su programa, bendiciones para los dos desde Monterrey, Nuevo León. Amén, Dios le bendiga, hermana Fernanda. Dice Tomás Figueroa, hermanos, creo porque existe a veces una brecha tan grande entre lo que un cristiano profesa los domingos y cómo vive los lunes. Hay muchos así y tal vez me incluyo. Amén. Los cristianos domingueros que luego les dicen que los domingos van a culto y entre semana son hermanos de la secreta, les digo yo. Dice mi hermano Daniel, son hermanos de la secreta, hermanos que no saben que son cristianos, que se avergüenzan de ser de que les digan que sean cristianos. Amén. Vamos rápidamente, hermano, porque ya nos queda poco tiempo del programa,
y todavía nos quedan 3 puntos. Su corazón está en el reino de Dios, y ese es un punto muy importante. Las personas que realmente aman a Dios están haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, porque las cosas del mundo, incluyendo los tesoros terrenales, pasarán. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Muchas veces la iglesia, los jóvenes, y esto es más en los jóvenes, hermano Bet, es más en la juventud que se mira esto, quieren hacer tesoros aquí en la tierra. Podemos ver jóvenes que se esfuerzan porque dicen: yo quiero ser un gran ingeniero, y se alejan del camino de Dios por seguir su meta, y probablemente llegan a tener un título profesional, llegan a tener un reconocimiento en esta tierra. Y yo no digo que esté mal estudiar una carrera, yo no digo que esté mal querer superarse en esta vida. No, yo no estoy diciendo eso, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que te estoy diciendo y lo que te quiero que te des cuenta es de que ¿qué pesa más? ¿Tu salvación o tu estabilidad en esta tierra? Porque probablemente en esta tierra vas a vivir 30, 40 años, pero después de que mueras, teniendo doctorados, quizás teniendo una casa super lujosa, teniendo grandes lujos, pero vas a llegar al cielo y no te van a conocer. ¿De qué va a servir todo lo que te conocieron aquí en la tierra? ¿De qué va a servir que digan: era el ingeniero fulano, era el licenciado sotano, si en el cielo no se conoce quién es? Si en el cielo no te conocen, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. No hagáis tesoros, dice Mateo, en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Muchas veces nos preocupamos por hacer tesoros en esta tierra y nos olvidamos de hacer tesoros en el cielo. Dice el 21: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Eso quiere dar a entender que muchas veces aquellos que buscan un bien para ellos, ahí es donde está su corazón. Muchos construyen grandes mansiones, grandes carreras, grandes cosas, y ahí está su mente, ahí está su corazón, en lo terrenal y no en lo espiritual. Hermano B. Amén. Creo que hay unas preguntas acá que nuestros hermanos nos hacen. Dice Norma Saldívar: ¿ustedes creen que el mal testimonio de nosotros como cristianos muchas veces da pie a que los cristianos rechacen a Dios? Que los no cristianos. Que los no cristianos rechacen a Dios. Pues sí, porque a veces somos piedra de tropiezo, y la palabra de Dios, según Pablo, dijo que nosotros somos cartas leídas, una carta que la gente anda. Hay mucha gente. Me gustó un mensaje, algo que vi ahí, que hay mucha gente que no va a leer una Biblia, sino que el único libro que va a leer va a ser nuestra vida, amén. Nuestro testimonio, y quizás, pero rechacen a Dios, pero que no quede en nosotros ponerle en pie, que seamos piedra de tropiezo nosotros, para que ellos alcancen también. Pues de todo hay en la viña del Señor. Hay unos que no quieren acercarse, pero a veces otros también que queriendo, por ver nuestro mal ejemplo, por nuestra falta de compromiso hacia Dios, pues ya no aceptan. Amén. Dice Valentina, mi pregunta sería: ¿qué tanto afectaría a los niños o jóvenes hoy en día a ver que los padres no son lo que predican? ¿Qué opinan de ello? ¿Qué opinan? ¿Qué dice? ¿Qué afectaría a los niños o jóvenes hoy en día? Eso yo lo he visto mucho. Me ha tocado platicarlo con jóvenes que dicen: es que mi papá dice
predica del amor, predica del perdón, predica de que hay que ser amoroso y da mucho amor, pero en mi casa es diferente. En mi casa están corrompidos, en mi casa no hay una unidad, no hay un enfoque cristiano a lo que ellos están diciendo, y lamentablemente esto afecta demasiado en los niños, en los jóvenes, porque el día de mañana ese niño, ese joven va a decir: ¿para qué? ¿Para qué voy a ser cristiano como mi padre, como mi madre? ¿Qué tipo de testimonio estás dejando tú a tu hijo, a tu hija? ¿Qué tipo de testimonio estamos dejando para ellos? Recordemos que ellos miran, en los padres miran un espejo, en los padres miran un futuro, en los padres pueden decir: yo en un futuro quiero ser como papá, quiero ser como mamá. Entonces es muy importante que cuidemos, que vivamos lo que predicamos, que seamos no tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella misma. Dice Esther de León: saludos. Dios te bendiga, hermana Esther. Dios bendiga tu ministerio grandemente. Saludos. Amén. Dios le bendiga a nuestra hermanita donde quiera nos escucha. La otra vez nos estuvo apoyando aquí en cabina. En cabina, amén. Amén. Dios le bendiga, amén. Seguimos con otros puntos. Ok, punto número 6. Tiene mucho fruto. Una persona que es cristiana da fruto. Miramos cuán importante es la fe con obras. La carta de Santiago 2:17, la carta de Santiago habla que el oír y la fe deben conducir a hacer obras. Hay una gran controversia, hermano Bet, con Jacobo. Unos dicen que Jacobo contradice a Pablo, que dice: por la gracia, Pablo dice que por la gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y aquí Santiago habla otra cosa. Mas sin embargo, Santiago y Pablo no están hablando de que si vas a ser salvo por las obras, sino que ambos autores están de acuerdo que la base de la salvación no es la gracia que la base de la salvación es solo la gracia por medio de la fe. Mas sin embargo, para una persona que tiene fe, tiene que ver obras. Si no hay obras, entonces es una fe que no tiene resultado. Una fe que no tiene resultado. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muerta, inútil, sin vida, no produce resultados. Es imposible que la verdadera fe no produzca obras. Una persona que tiene fe tiene que producir obras, tiene que producir frutos. Amén, hermano. Amén. Y sabemos que la palabra de Dios no se contradice. Somos nosotros los que quizás no lo hemos entendido, porque muchas veces buscamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No, si la salvación se pierde, ¿por qué nos vamos a esforzar entonces? Amén. Muchas veces no lo entendemos y queremos buscarle una conveniencia. Amén. Yo creo que ese era el punto que quería llegar, pero amén. Creo que ya se nos acabó el tiempo y vamos a estar orando, o no sé, algo que quieras comentar ya para finalizar el mensaje. Falta como unos 5 minutos. Hermano Mateo, ¿nos puedes decir cuánto tiempo nos queda? El último punto: un verdadero cristiano no se avergüenza de ser cristiano. ¿Cuántas personas con las que trabajas o convives saben que eres cristiano? Dice Mateo 10:32, y no Mateo el que está aquí sentado. Dice: cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen ser cristianos, pero padecen otra cosa? Entonces, a relativas cuentas, debemos de ver en qué posición estamos como hijos de Dios. Amén. Oramos, hermano. Amén. Vamos a orar.
Vamos a orar por cada uno. Quizás está pasando un momento difícil. Gracias, Señor, Nuestros hermanos allá en Venezuela que confíen en Dios. Quizás no es fácil pasar lo que andan pasando, pero Dios tiene el control. Amén. Amado Dios que está en los cielos, gracias le damos por esta oportunidad, primero que nada, por impartir su palabra. Sabemos que su palabra ya es bendita, Dios amado, y nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Dios mío. Dios mío, le pedimos por aquella gente, tu iglesia que anda atravesando, tu iglesia que anda pasando este momento duro allá en Venezuela, Señor. Sea usted restaurando esa familia, restaurando esa nación, Dios amado. Sabemos que usted tiene un propósito y su propósito es grande para con nosotros, Dios amado. Sea usted tomando el control, Señor. Sea usted con ellos, Señor, fortaleciendo esas vidas, Señor, en este momento tan difícil que están atravesando, Dios amado, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, el que pidió, Señor, por su matrimonio, Señor. Restaura ese matrimonio, Señor. Levanta esa vida, Dios amado. Y por cada uno de nuestros hermanos que nos han tomado ese tiempo, Dios mío, para escucharnos, Señor, para escuchar su palabra, Señor. Que haya un cambio en nuestra vida, Señor. Que haya un momento, Señor, donde podamos decir, Dios mío, poder agradarle, Señor, y que nuestra vida sea algo como algún perfume que le agrade, Dios amado. Nuestra vida, todo lo que hagamos, Señor, sea algo que le agrade, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por todo, Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Dios mío. Amén. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos, a cada uno de los que nos escucharon. Dios bendiga a cada uno de los integrantes de Shekinah 95.1 FM. Y nos vemos hasta la próxima semana. Saludos a todos nuestros hermanos que prestaron un poco de su tiempo, de su valioso tiempo, para poder escuchar a estos dos siervos del Señor. Amén. El camino no termina aquí. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Esperamos en la iglesia Jehová es mi pastor en Granjas del Desierto 11.768 para alabar juntos al Rey. ¿Necesitas oración? Marca ahora al 656-174-7307. 656-174-7307. No olvides escucharnos en cualquier momento en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah 95.1 FM. Mario, Obed y Edgar se despiden recordándote que lo mejor de Dios está por venir. Hasta la próxima.